Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de lo que habíamos visto en la presentación pasada. Recordemos que estamos en los experimentos cuasi experimentales, ¿no? Diseños cuasi experimentales, donde analizamos dos grupos. Analizamos dos grupos, un grupo 1 y el grupo 2, en donde uno de esos dos grupos va a ser el grupo experimental y el otro grupo va a ser el grupo de control. El grupo de control es aquel al que le vamos a aplicar el método, la metodología tradicional, y el grupo de experimental le vamos a aplicar lo nuevo que queremos nosotros validar, si es mejor o peor que el tradicional. Aunque pudiera o no, en el de control pudiera o no haber intervención. Bueno, entonces lo primero que hacemos en ambos grupos, que vamos a hacer una observación pretest. Por ejemplo, como los dos grupos se asumen que son iguales, cualquiera de ellos podría ser el grupo experimental y el otro podría ser el grupo control, por ejemplo, o viceversa, ¿no? Entonces vamos a hacer la primera observación. Bueno, antes de determinar eso, cuál es el grupo control y cuál es el experimental, o lo podemos de una vez determinar. Lo primero que tenemos que hacer es demostrar que ambos grupos son iguales. ¿Cómo los demostramos? Uno, que cumpla con el supuesto, bueno, antes de todo, supuesto de normalidad, ¿no? Acuérdense que ese siempre tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Para saber si vamos a aplicar una prueba de hipótesis paramétrica o no paramétrica. Pero en el caso particular de cuasi experimentales, tenemos que adicionalmente verificar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer si es normal o no el grupo 1 y el grupo 2. Entonces, lo primero es, hacemos una primera medición, o 1, la observación 1, y una segunda medición al otro grupo, que le vamos a llamar la observación 3. ¿Para qué? Para verificar si cumple el supuesto de normalidad. Si cumple el supuesto de normalidad, aplicamos una prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis, por ejemplo, la T-de-Student. Y si no, que es una paramétrica, si no cumple el supuesto de normalidad, aplicaríamos una prueba no paramétrica. ¿Para qué? Para proceder a verificar el supuesto, bueno, verificar básicamente, a ver, déjenme borrar esta parte. Verificar por dos situaciones en el caso particular de los cuasi experimentales, que la desviación estándar del 1 sea igual a la desviación estándar del grupo 2 antes de la intervención, y que la media puede ser la media o puede ser la mediana, dependiendo si es paramétrico o no, dependiendo si nos arroja el supuesto de normalidad o no, sean iguales. Entonces, debemos de partir del supuesto que estos dos son iguales. Si no son iguales, hacemos lo que es la nivelación o la estandarización, o tenemos que igualar los dos. ¿Y cómo lo igualamos? Lo que vamos a hacer es que juntamos los dos grupos, sacamos la distribución, sacamos la media de los dos grupos, sacamos la desviación estándar de los dos grupos, y entonces vamos a tomar de aquí una desviación estándar, otra desviación estándar aquí y otra desviación estándar acá. ¿Sí? Y uno de los tres vamos a quitar, generalmente los extremos, o el valor alto o el valor bajo, o al menos uno. ¿Para qué?
para tratar de igualarlo en caso de que la media no sea igual y o la desviación estándar de ambos grupos no sea igual. Entonces lo tratamos de igualar como lo hicimos en el caso anterior. Entonces una vez que los igualamos, recuerden que aquí quitamos algunos integrantes de cada uno de los grupos, de tal forma que hacemos nuevamente la corrida, verificamos el supuesto de normalidad. Si es normal, utilizamos pruebas de hipótesis paramétricas. Si no es normal, utilizamos pruebas de hipótesis no paramétricas. En el caso de cuando analizamos dos muestras independientes, que es este caso en particular, en caso que no sea paramétrica, vamos a utilizar la U de Madwickel. Utilizamos la U de Madwickel. En caso que sea paramétrica, pues utilizamos la T de Student de muestras independientes. ¿Y cuál es la idea? Verificar si las dos prácticamente sería como si las dos distribuciones de ambos grupos se empalmaran. Es decir, si la de tanto desviación estándar como la de la media o la mediana, dependiendo, estadísticamente son iguales. Una vez que verificamos eso, ahora, si no logramos hacer eso, bueno, decidimos seguir corriendo la prueba, pues solo que hay que reportarlo, ¿no? Y eso va a generar un error en nuestros datos, pero pues, si no hay otra, pues hay que reportarlo y corremos la prueba. Entonces, por ejemplo, si el grupo 1 lo tomamos como el experimental, entonces posteriormente hay que hacerle la intervención al 1 y luego hacer o no la intervención al grupo 2. Al grupo 2, como sería el de control, podemos hacer la intervención tradicional. Y al grupo 1, como es el experimental, la intervención, la novedosa, la nueva que queremos nosotros verificar. Una vez que ya lo hicimos, tenemos que volver a hacer otra observación. Al grupo experimental hacemos la observación 2 y el grupo de control la observación 4. Igual puede estar al revés. En teoría estos dos grupos son iguales, entonces no importa si el primero es el control y el segundo el experimental o viceversa. Eso hay que definirlo antes. Entonces, antes de correr nuestro experimento tenemos que verificar esto. Una vez que corramos, hacemos esto. Y hacemos esto, ¿no? Hacemos la intervención, porque esta intervención puede durar días, meses, semanas, o incluso hasta un año, o si no es que más. Entonces, si vamos a aplicar este tipo de diseño, no, tenemos que estar claro qué es lo que vamos a hacer desde un principio. No podemos estar haciéndolo ya una vez corrido el experimento. Tenemos que haberlo determinado desde un inicio qué tipo de experimento va a ser, si preexperimental, cuasi experimental o experimental puro. Eso nos tiene que quedar claro. Y entonces, si va a ser preexperimental, de los que existen, ¿cuál vamos a aplicar? ¿Cuál se ajusta mejor a nuestro experimento? Entonces, debe ser recíproco. Yo tengo la idea cómo va a ser mi experimento, yo determino qué tipo de diseño voy a hacer, y después una vez que elegí el diseño, teniendo ya mi experimento, tengo que reajustar nuevamente mi experimento, ajustarlo a el diseño de experimentos, el que voy a utilizar. ¿Y por qué? Porque no voy a tener una infinidad de métodos. Tengo que utilizar algunos de los que ya están desarrollados, que me permite hacer los software. No voy a estar inventando uno nuevo. Entonces tengo que adecuar el experimento una vez que decidí cuál, y adecuarlo a que se ajuste al diseño de experimentos. Entonces, tengo mi experimento, decido qué tipo de diseño voy a hacer y posteriormente reajustarlo. Mutuamente tengo que reajustar mi experimento. Bueno, ¿cuál es la finalidad? Que en esta segunda observación que yo haga, lo primero que tengo que hacer, que estas observaciones que yo haga aquí, estas comparaciones que yo haga de 1 a 3 y de 2 a 4,
son sobre muestras independientes. ¿Por qué? Porque G1 con respecto a G2 o viceversa son independientes, no tienen una que otra, nada que ver, son dos grupos totalmente independientes. Lo que sí tengo que hacer es verificar también de forma longitudinal, como lo estoy ahí señalando, entre grupos, intergrupal. Por ejemplo, la observación 1 con las 2 es una observación sobre el mismo grupo. Y tengo que verificar que hay un cambio después de la intervención. Y en el grupo 2 igual que la observación 3 o 4, si hubo o no cambios. En algunos casos, en los grupos de control pudiera o no haber cambios. Todo depende. Cuando es una máquina pudiera o no haber. Cuando es un ser vivo va a haber. Aunque sea pequeñito, pero va a haber. O si le aplico una intervención tradicional, definitivamente va a haber. Y posteriormente, entonces tengo que verificar. Y por último tengo que verificar entre el 2 y el 3. Entonces yo esperaría que tenga mejores resultados en el 2 con respecto al 4. En este caso en particular, ¿no? Entonces es bien importante este diagrama. Este diagrama que tenemos nosotros aquí. Esto es súper importante. Esto es súper importante. Esto es muy importante. Esto es importante verificar tanto transversalmente, que son pruebas de hipótesis independientes, como longitudinalmente, que son pruebas de hipótesis pareadas. La T de estudio en pareada para el caso de paramétricas, que es el análisis que hago entre 1 y 2, la observación 1 y 2, es un pretest y posttest después de la intervención del mismo grupo G1, es un experimental. Y el análisis que hago entre 2 y la observación 3 y la observación 4 del grupo G2 es del mismo grupo, es preexperimental. Es la T de estudio pareada para el caso de los paramétricos. Bueno, entonces tengo que verificar. Ahora, entre 1 y 3 ya lo hicimos. Fue el análisis que hicimos la vez pasada. Entonces voy a volver a abrirlo. Jamovi, por ejemplo. El sábado, sí nos vemos ahí presencialmente. Y lo vamos a hacer con el SSPS. Tenemos la licencia de ese, por ahí se los pasé. Lo pueden instalar si quieren en su computadora. Nos vemos acá en el complejo 1, en alguno de los salones, ¿no? Para no tener problemas con el aire acondicionado. Entonces, lo usamos sin problema acá. Bueno. El sábado pues no hay mucha gente, así que tenemos disponibles la mayoría de los salones. Bueno, entonces, recapitulando lo de la clase pasada, ¿no? Lo voy a hacer así rápido. Aunque ya lo hicimos. A ver, me dice que en 2 minutos. Bueno, dejen cerrarlo a ver si me lo abre de nuevo. Y dejen que me lo abra. 2 minutos. Bueno, ahí lo está abriendo en 2 minutos. 2 minutos. Bueno, en lo que abre. Ya abrió. Voy a meter los datos. Cuando nosotros analizamos, hacemos análisis de muestras independientes de los dos grupos. Entonces, no me lo pegó. A ver, déjenme abrir el Excel. Ahí está. Y lo voy a pegar. Ahí está. En el caso cuando hacemos análisis de comparaciones
o queremos demostrar si dos grupos son, dos observaciones de los dos grupos son iguales o diferentes, tenemos que ponerlo en columnas. En el caso de Jamovi, en SCPS creo que es igual. Entonces se pone, por ejemplo, aquí las columnas del grupo 1 y las columnas del grupo 2. Y en otra columna, que puede ser antes o después, aquí lo agarré así directo del Excel. Estos datos que señalo ahí, que ven ahí, pertenecen al grupo 1. Le llamé 1. Creo que también se puede poner A, B, C y D. Y el otro corresponde al grupo 2. Ahí está. Así no lo pide el software. La mayoría de los software así lo piden. Minitab no lo pide, lo podemos poner así o en columnas también nos lo permite. Bueno, aquí está, ¿no? Entonces aquí tenemos el grupo 1, es ese, y aquí tenemos el grupo 2. Ahora, acuérdense que ya hice el ajuste, ya hice la nivelación, en donde quité las calificaciones más altas de ambos grupos para nivelarlo, porque al principio, con la información inicial antes de ejecutar el diseño, la intervención, resultaba que las medianas, porque era no paramétrico, resultaba que no era normal. No era normal. Ya con esto ya me daba, por ejemplo, si nos vamos al análisis, este es el preexperimental, el pretest. Tengo que agarrar el prueba T para muestras independientes, ¿no? Prueba T para muestras independientes. Tengo que regresarme a datos. Tengo que cambiarlo, lo tengo que cambiar a continua. Eso puede ser ordinal porque es 1 y 2. Así lo puedo dejar, lo puedo cambiar. Nominal, perdón. Es 1 y 2, no hay ningún problema. Se puede mantener así. Entonces, la columna A determina a qué grupo pertenece y la columna B es la calificación de cada uno de los elementos. De aquí pues nos vamos a la prueba. Aquí está. Entonces, las variables dependientes son esas y las variables de agrupación sería el A, sería esa. Aquí está mal, variables independientes, no me había dado cuenta. Creo que son variables independientes. Entonces, si nos vamos a la prueba de normalidad, aquí vemos que no es normal. Shapiro-Wilk. Bueno, no es normal, sí es cierto. Da menos de 0.03, aquí lo podemos ver. Ahí estoy moviéndole. Entonces no es normal. Por lo tanto, no puedo usar la T-Student. O uso la T de Grange o uso la U de Matt Whitken. Voy a usar esta, es la que más reportan los autores. Entonces, no es normal. Ahora, la prueba de homogeneidad. La prueba de homogeneidad me dice si las desviaciones estándar son iguales. En este caso, como es mayor de 0.05, sí son normales. Las desviaciones estándar son las mismas. Que eso es bueno porque me va a dar un valor más exacto. Si fueran diferentes, aún así lo puedo resolver. Lo podría resolver. Si fuera normal, si la prueba de normalidad, si fuera normal la distribución de ambos grupos, pero me diría que cuando corro la prueba de homogeneidad, el p-valor es menor que 0.5, significa que las desviaciones estándar no son iguales. Eso significaría que entonces no puedo usar la T-Student. La T-Student para este caso de muestras independientes, ambos tienen que ser ciertas, que sean normales y que sean homogéneas. Si al menos una de las dos no lo es, por ejemplo, en este caso, pues, aunque es homogénea, no es normal, me voy a las pruebas no paramétricas. Y las pruebas no paramétricas son la U de Matt Whitney, que es la más común, pero también aquí me permite usar la T de Grange. ¿Sí? Yo voy a usar la U de Matt Whitney. ¿Por qué? Porque es la que más usan. Lo que más refieren los software y los artículos. Si ustedes lo leen,
Es lo que más refieren, ¿no? Yo voy a usar esa. Entonces aquí me dice, miren, aquí me dice. Entonces, ¿qué voy a hacer? A mí lo que me interesa es saber si los dos grupos son iguales. Entonces, no me interesa si uno es más grande que el otro. Yo lo que quiero, lo deseable es que sean iguales. Entonces, utilizo esta hipótesis alterna. Por lo tanto, yo corro la U de más weekend. La U de más weekend, aquí está, mira. Ahí la estoy señalando. Es mayor de 0.05, por lo tanto, se prueba la nula. Acuérdense que la que aquí señalamos en estos es la alternativa. Por lo tanto, la nula es contraria. ¿Y cuál es la nula? Que las medias son iguales. Entonces, al ser el P valor mayor que 0.05, entonces las medianas, porque estamos hablando, acuérdense, cuando hablamos de no paramétricos, medimos medianas, y cuando hablamos de paramétricos, usamos las medias. Entonces, prácticamente, las dos distribuciones de las muestras se empalman, son iguales, todos los dos grupos son iguales. Eso es importante en los diseños, cuando uso una muestra control. La muestra control tiene que ser igual a las muestras que estoy experimentando. No nada más en este caso, también eso se tiene que verificar en los casos cuando veamos los diseños puros o verdaderos. Entonces lo ideal es que siempre haya muestras control, es decir, muestras vírgenes o muestras, algunos le llaman muestras virgen, pero son muestras control, porque yo tengo que saber cómo está originalmente mi material, o mi pieza, o mi ser vivo, lo que estoy analizando, y cómo interactúa después con y sin el tratamiento, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Entonces, estas dos pruebas son las pruebas de homogeneidad. Ahora, aquí tenemos ¿no? Y este es nuestro estadístico. Este es el que se reporta en el escrito. Este se reporta para el caso de normalidad, esta tablita, así tal cual. Esta se puede copiar y pegar en un Word. Y esto es lo que se reporta para la prueba del Leven para homogeneidad de varianzas. Entonces, para demostrar, entonces aquí estamos demostrando que efectivamente este grupo que nosotros estamos planteando acá es homogéneo. Estos dos son homogéneos, y además las medias son iguales, estadísticamente hablando. Entonces estaríamos partiendo del hecho de que tenemos las dos distribuciones, por ejemplo, la distribución, este tipo de distribución de esta es prácticamente la misma que estas, tiene las mismas medias y la misma desviación estándar, entonces más o menos empalman. Eso es bueno, porque estaríamos hablando de esta parte que está aquí, estamos partiendo de aquí, de aquí, ¿sí? ¿Qué hacemos después? Una vez aquí, aplicamos nuestro experimento a la de a experimental, y a la otra el metodología tradicional. Acuérdense que aquí es un ejemplo sobre un estudio de una metodología en un curso, creo que de matemáticas había, no recuerdo, en una preparatoria o secundaria, no recuerdo, del caso anterior, y queremos verificar si era por la técnica por proyectos. En el grupo experimental era por proyectos, y en el grupo de control pues era por normal, como tradicionalmente se enseña. Entonces, una vez que hacemos la intervención a los grupos, hacemos la intervención, en el otro lado vamos a hacer la intervención, que puede ser uno tradicional y uno el nuevo método. Vamos a obtener los resultados, y los resultados son estos que me arrojan. Estos son ya los resultados que tenemos. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, lo voy a poner ahí mismo. Miren, aquí tenemos los resultados, ¿sí? Copio y lo voy a pegar. Aquí lo voy a pegar, voy a agarrar estos dos y lo pego, ¿no? Ahí está.
el B es antes de la intervención. Y esta es la nueva intervención. Ahí lo podemos ver. Miren, a ojos de buen cubero, numéricamente podemos ver que el primer grupo, que es este, pues podríamos decir que es muy similar a este grupo, antes de la intervención. Y podemos ver que este grupo es el método tradicional y este grupo es el nuevo método por proyectos que quiero validar. Y pues a ojo de buen cubero podemos ver que este anda, no sé, 85 tal vez, y este grupo 2, después de la intervención del tradicional, andaría como en 65. Entonces sí hay una diferencia. Entonces numéricamente pues, eso me da una idea de que sí funciona, pero hay que demostrarlo. Y vemos que si hay un cambio antes de la intervención y después de la intervención. Eso también hay que hacerlo. Es un preexperimental del grupo 1 antes de la intervención y el grupo 2 después de la intervención. Eso también hay que reportarlo. Y luego el grupo 2 antes de la intervención es ese, con el método tradicional, y después aplicamos el método tradicional, aplicamos el examen y si hubo una mejora, o sea, si hay un cambio. O sea, pero no tanto como en el grupo 2 después del post-test. Entonces, de eso se trata, de analizar, de demostrar estadísticamente. Numéricamente lo podemos ver aquí. Y podemos sugerir que si hay una mejor, si funciona, pero hay que demostrarlo. ¿Y cómo lo demostramos? Voy a analizar ahora el post-test. Este sería el post-test. Exactamente es lo que hice. Voy a comparar el grupo 1 y el grupo 2 después de la intervención, que es la de post-test. Me voy a prueba T para muestras pareadas. Vuelvo a hacer aquí. El C sería me tengo que regresar. Acuérdense que este tiene que ser continua, ¿no? Tiene que ser continua. Me voy a análisis. Y aquí está, ¿no? Entonces, en este caso, los datos de la variable independiente es D y C es la variable de agrupación, aunque puedo usar exactamente la. Y ese es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Tenemos, por ejemplo, la prueba de normalidad. ¿Qué me dice la prueba de normalidad? Fíjense, después de la intervención, la prueba de normalidad me está diciendo que es normal. Ya los resultados después de intervención tienen un comportamiento normal. La de Shapiro-Wilk, que aquí lo ven, mire, es esta, la que estoy moviendo y la que estoy señalando. Ahí está Shapiro-Wilk. ¿Por qué es normal? Porque la p-valor es mayor que 0.05. Y en la prueba de normalidad, la hipótesis nula dice que los datos son normales. Y la hipótesis alternativa, que los datos no son normales o no tienen un comportamiento normal o no cumple el supuesto de normalidad. Entonces, al ser p-valor, disculpen que sea reiterativo, pero pues así es esto, ¿no? Hay que estar macheteando así las cosas. El p-valor es mayor que 0.05, se cumple la nula, por lo tanto es normal. ¿Qué significa? Que al menos ya tengo la idea que voy a usar la t-de-student, esta t-de-student. Pero hay que verificar la homogeneidad, ¿sí? Si la desviación estándar es homogénea. Y si se fijan, aquí está el p-valor, es 0.05. Entonces, un valor p bajo, aquí dice la nota, un valor p bajo sugiere una violación. ¿Y qué es bajo? Abajo de 0.05, o del alfa que nosotros hayamos determinado. Entonces, un valor p bajo sugiere una violación del supuesto de varianzas iguales. Pero como es mayor que ese p, que el alfa, sí son varianzas iguales, las dos son varianzas iguales. Entonces, si las dos cumplen si el comportamiento cumplen con homogeneidad y la normalidad,
definitivamente uso la T de Student. Si alguno de los dos no se cumplen, voy a usar la T de Grange o la U de Matt Whitney, ¿sí? Yo he leído que la U de Matt Whitney se utiliza cuando tenemos no cumple la prueba de normalidad o de homogeneidad, y algunos dicen que cuando no cumple la prueba. Ya se trabó. A ver, ¿qué pasó aquí? No, ya. Cuando no cumple la de homogeneidad y sí la de normalidad, se sugiere la T de Grange. Pero bueno, yo voy a usar la U de Matt Whitney, que es la que más se reporta que usan. Ahí está. Pero no. Como sí cumple con las dos, es la T de Student. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Y miren, aquí está la T de Student. A ver dónde me la puso. Esta es la T de Student. Aquí esa es la que me marqué. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Fíjense, ¿qué nos está diciendo? El p-valor es menor que 0.05. Por lo tanto, se cumple la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? Que son desiguales. El grupo 1 es diferente al grupo 2. Si quiero ser más específico, ¿qué es lo que observé? Esto, que el grupo 1, la media, aquí sí, como es paramétrico, es media. La media del grupo 1 es mayor que el grupo 2. Y aquí está, miren. Aquí está el supuesto de normal, el supuesto que yo quiero. Entonces, ¿y qué pasa? Me recalcula el p-valor y es menor que 0.05. Por lo tanto, se cumple la hipótesis nula. Y efectivamente, el grupo donde le apliqué la prueba de la metodología por proyectos, si se acuerdan, era por proyectos. Los estudiantes obtienen mejores calificaciones que cuando aplicamos lo que es la metodología tradicional, ¿sí? Entonces, para el caso particular de esta materia, de esto, ¿sí? Entonces, con esto nosotros validamos de forma estadística que la metodología por proyectos es mejor que la tradicional. Con esto. Ahora, aquí, por ejemplo, voy a recapitular acá. Yo tengo el grupo 1, tenemos el grupo 1, que es nuestro grupo experimental, porque es al que le voy a aplicar la nueva metodología. La metodología. Déjenme, voy a hacerlo un poquito más grueso. Ahí está el grupo 1. Y tengo el grupo 2, que es la de control. Al grupo 2 hacemos la observación antes del experimento, y al grupo 2 hacemos la observación, le voy a llamar O3, antes del experimento. Cuando yo hago la observación nos dimos cuenta de que la desviación estándar y principalmente la media no eran iguales estadísticamente. ¿Qué hicimos? Un ajuste, una nivelación. Entonces, hicimos una de las muchas metodologías que hay, y entonces resultó que reajustamos y llegamos a esto. Quitamos algunos individuos dentro del grupo. No que los hayamos corrido, ¿no? Sino ahí siguieron durante todo el curso, solo que no tomamos en cuenta sus calificaciones para el análisis. Posteriormente, ya cuando hicimos el ajuste, hicimos la nivelación, estandarización de los dos grupos, y verificamos que tanto la media como la desviación estándar eran iguales, al menos la media o la mediana. Todavía podríamos continuar si la desviación estándar no la logramos nivelar, estandarizar o normalizar.
Entonces, al grupo experimental, que es el G1, le aplicamos la metodología por proyectos. Y al otro grupo, esta le voy a llamar X1, y al otro la tradicional. Bueno, aquí le voy a llamar XP y este XT como tradicional. Posteriormente, ¿qué quería? Demostrar de que este tenía mejores resultados que este. Que la media de este fuera menor. Aquí ya no es tan importante que las desviaciones estándar sean iguales. Pero bueno, casualmente nos dio que son iguales. Se espera que se mantenga esa igualdad, pero aquí lo principal es la media o la mediana. Resultó que no solamente eran iguales, sino que además eran normales, a diferencia de la observación 1 y 3. Ya después de la experimentación se normalizaron los datos. Tenía un comportamiento normal y entonces nosotros eh, podríamos hacer la comparación. Y entonces resultó, si usamos nosotros la hipótesis alternativa en donde la media de 2 es mayor que la media de 1, por lo tanto la nula tendría que ser que la 2 sea igual que la 1. A mí lo que me interesa es que se cumpla esto. Y para que se cumpliera eso, el p-valor tendría que ser menor que 0.05, que el alfa. En este caso, así fue. Resultó que el p-valor es menor que ese. ¿Sí? Ahora, hay otro parámetro que cuando nosotros queremos reforzar esto se llama, cuando yo tengo dos desviaciones estándar, a mí, y que me interesa precisamente que haya una diferencia. Esta diferencia de hay un bueno, sí, esa diferencia de a esa diferencia, pero no es precisamente la diferencia entre las medias. Bueno, no le llamamos la diferencia entre las medias. No, ese no es adecuado. A ver, déjenme borrar. Más bien, esta diferencia, que es en este caso sería X, no sé, resultó que en este caso X2, la media y de 1 tendría que ser 2 menos X1. Esa es la diferencia. Entonces hay un factor que se llama la D de Cohen. La D de Cohen, que lo que hace mide precisamente esa diferencia de medias dividido entre la desviación estándar. Entonces, para el caso de existe para cualquier prueba de hipótesis, pero para cualquier prueba de hipótesis están los rangos. Entonces se dice que cuando esa D es menor que 0.2, no es importante. Cuando esa D está es 0.2 mayor, igual o menor, me parece que era 0.8. A 0.8 es relativamente importante. A ver, aquí lo tengo para ese caso. Déjenme revisar. Se llama la D de Cohen. Para el caso de la T de Student con pruebas independientes. Tengo aquí el valor, es 0.8. Es relativamente importante.
Y cuando la D es mayor o igual a 0.8, es mayor, perdón. Sí, mayor o igual a 0.8 es muy importante. Entonces, ¿qué esperamos? Que nuestra D sea mayor que 0.8. Entonces quiere decir que sí hay una... La separación sí es importante, es significante. Es lo que nosotros esperamos. Y eso es importante si nosotros lo obtenemos. Y precisamente es esta. Se le conoce como el tamaño del efecto. Lo activamos. Híjole, tengo que actualizar. A ver si me lo mantiene. No tengo que volverlo a actualizar. A ver si me lo mantiene. Si no es rápido, es rápido. Déjenme grabarlo. Es este post-test. Lo grabo. Me voy aquí. Nada, voy a poner el post-test. Pongo el puro post-test. Ahí está el post-test. Voy a hacer rápido el análisis. TED-Student para muestra. Tengo que regresarme. Debe ser continua. Me voy al análisis. Es en los datos. Ahora sería en el A. Prueba de homogeneidad, prueba de normalidad. Ya lo habíamos sacado. Es normal y es homogénea. Usamos la TED-Student. En la TED-Student y me interesa esta. La hipótesis nula, que el grupo 1 sea mayor que el grupo 2. El grupo 1 es el que le aplicamos el método por proyectos, y el grupo 2 es el tradicional. Y al salir que la TED-Student, la p-valor es menor que 0.05, porque nos da 0.001, entonces es menor que 0.05, por lo tanto se cumple la hipótesis nula. Y la alternativa es que la media del grupo 1 es mayor que el grupo 2. Sin embargo, vamos a ver el efecto. Es la D de aquí está, miren. La D de Cohen. El tamaño del efecto es 8.2. Es muy superior a 0.8. Quiere decir que sí hay una diferencia entre las medias significativa. Es importante. Entonces, este dato es muy utilizado. Es muy utilizado. Entonces, cuando nos interese que la diferencia sea importante, pues eso hay que reportarlo. Aún nos sirve aun cuando las diferencias no sean muy grandes. Entonces, ahí nos puede decir si es menos que 2, entonces no es significativo. Si es entre 0.2 y 0.8, quiere decir que sí hay una diferencia, no tan significativa, pero sí relativamente importante. Y cuando es arriba de 0.8, definitivamente sí hay una diferencia sin lugar a duda entre los dos grupos. Entonces aquí, como es 8 puntos, ahora, este puede ser negativo, podría ser negativo, porque él mide el promedio de la 2 menos la 1, pero si lo pusiera al revés me va a dar negativo. Entonces aplica igual en los rangos negativos. Entonces prueba, la D de Cohen, es importante reportarla. Podemos poner los intervalos de confianza, ¿no? Miren aquí, esto es al 95. Con un 95% de confianza aquí podemos irle cambiando, no sé. Le damos más confianza, por ejemplo, con el 99% de confianza, está dentro todavía, sin problema. Pero no, generalmente se usa con el 95% de seguridad. Esto está dentro de los dos límites, el inferior y el superior. Entonces está ahí con 95% de confianza. Estas son las descriptivas. En las descriptivas aquí tenemos, por ejemplo, la media, 86 del grupo 1, y del grupo 2, ahí se lo señalo, es 60.2. Entonces aquí numéricamente sí vemos que el grupo 1 es mayor que el grupo
que el grupo 2. Pero no podemos reportar nada más esto. Esto es parte del reporte que tenemos que hacer. Sino que con esto queda demostrado con la TD Student, que es esta, y adicionalmente con la D de Cohen. Es importante cuando queremos comparar dos muestras y demostrar que son diferentes, entonces la D de Cohen hay que meterla. Y si nos da por arriba de 0.8, con más razón. Hay que demostrar, hay que meter esa lo que nos dice que si hay una diferencia muy, muy significativa, porque es por arriba de 0.8. Entonces, con como este valor es muy alto, aún si no lográramos normalizar las medias o medianas antes del experimento en el pretest, con esto nosotros justificamos que, pues, como la diferencia sí es significativa, ese error pues queda insignificante, ¿no? Pero bueno, es parte de la discusión de todo esto. Entonces, con esto queda demostrado que efectivamente podemos concluir nuestro análisis, que efectivamente el método de proyectos es mucho mejor. Los alumnos tienen mejor resultado en sus calificaciones que en la forma tradicional. Claro, hay que cuidar, reportar y todas las condiciones, ¿no? Entonces, y este es bien importante, los cuasi experimentales, porque, como les decía, son los más utilizados. Entonces, el sábado vamos a hacer uno completito en el pizarrón. Lo vamos a hacer paso por paso. Vamos a repetir otro. Y repetimos para repasar bien, ¿eh? Entonces, esto es lo que van a ver. Básicamente, esta es una gran ventaja. El Jamovi es lo que tiene. Todo está resumido aquí, miren. Todo aquí está resumido, ¿sí? No es tan complejo como el SCPS o el Minitab. Va a llegar un momento en que ya el Jamovi ya no vamos a poder usarlo. Pero al menos en los preexperimentales, cuasi experimentales y en muchos de los experimentales verdaderos podemos utilizarlo sin ningún problema. Pero ya cuando lleguemos, por ejemplo, superficie de respuesta, ya no podemos usarlo. Ni siquiera el Minitab sí. El SSPS creo que ya no. No he checado si se pueden hacer ya los experimentales verdaderos, más avanzados. Pero bueno, entonces con esto dejamos, es la segunda parte, y completamos lo que son los cuasi experimentales. Entonces el sábado repasamos, que quede ya, y espero cerrar el sábado y ya empezar con los experimentales verdaderos, que son los más pesados. No son tan comunes como estos son los más utilizados, pero pues hay que ver todos, hay que tratar de ver todos los que sean posible. Entonces hasta ahí le dejamos. Muchas gracias. Sería la segunda parte. Gracias.